Saludos cordiales. Soy Patricio Navarrete. En el video tutorial del día de hoy vamos a revisar sobre la función y la implementación de un algoritmo condicional doble. Es decir, vamos a manejar una decisión y esa decisión debe tener en este caso dos procesos. Es decir, vamos a manejar tanto acciones si cumple la condición y también si no cumple la condición. Para esto entonces vamos a manejar el siguiente ejemplo. Como vemos, ¿no? Nos dice realizar un algoritmo que permita determinar si un alumno aprueba o reprueba el semestre. En función de sus asistencias, se debe ingresar el nombre, el semestre del alumno y su porcentaje de asistencia. Bueno, la idea principal es determinar como salida del algoritmo, como respuesta, es determinar justamente el estado, ¿no? Si aprueba o reprueba, ¿en función de qué? En función del valor de las asistencias, de su porcentaje de asistencia. Bueno, vamos a aplicarlo a lo que conocemos, ¿no? Digamos así, a lo que manejamos en la universidad. Es decir, nuestro parámetro para aprobar el semestre en cuanto a las asistencias es del 70%. Entonces, bajo ese criterio, este algoritmo va a trabajar con ese parámetro, ¿no? Si es 70% o mayor al 70%, aprueba, y si tiene menos del 70% como porcentaje de asistencia, el mensaje debe ser reprobado. Bueno, ya sabemos el análisis en cuanto al desarrollo, al diseño del algoritmo. Tenemos claro ya el enunciado. De cierta manera vamos a manejar, en este caso voy a manejar de acuerdo a lo que nos pide el algoritmo. Voy a ingresar una variable para ingresar el nombre. A esta variable entonces la vamos a llamar nom. Voy a manejar una variable para ingresar el semestre del alumno. Vamos a trabajar con la variable nivel. Y vamos también a trabajar con una variable que me permita ingresar el porcentaje de asistencia. Entonces, a esa variable porcentaje de asistencia. Estas serían las variables que voy a utilizar. Aquí una consideración. Tanto la variable nom como la variable nivel las voy a trabajar como variables de tipo texto. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a ingresar no un valor numérico, sino voy a ingresar una cadena de caracteres. Un nombre, una palabra. En este caso no voy a hacer operaciones, obviamente, con esos valores, ¿no? Pero también vamos a trabajar con este tipo o mejor dicho, con este tipo de dato. Aquí, en este caso, obviamente la condición estaría dado por la variable. Tenemos que hacer la pregunta. En este caso sería si nuestra variable porcentaje de asistencia es mayor o igual a 70. Si cumple esta condición, es decir, por el sí, rápidamente el mensaje que va a ser aprobado. Y si no cumple la condición, el mensaje sería reprobado. Este sería termino aquí en este caso la condición, fin del sí. Rápidamente, ¿no? Entonces, aquí yo tendría, en este caso, la condicional doble. Por el sí hago, en este caso imprimo un mensaje aprobado, y por el no hago otra operación, que en este caso asimismo es un mensaje que nos dice reprobado. Este sería el análisis en cuanto al algoritmo propuesto, y vamos a trabajarlo en la herramienta. Asimismo abrimos una nueva instancia en el PCInt. Ya sabemos, manejamos el criterio que lo hemos
ya determinado. Entonces acá el enunciado del algoritmo. Y también esta parte, ¿no? Bueno, ponemos un título al algoritmo. En este caso vamos a ponerle estado. Y empezamos ya a trabajar. De acuerdo a lo que nos pide, ¿no? Entonces, voy a indicar que ingrese, en este caso, vamos a pedirle ingrese el nombre del estudiante. Necesitamos también, obviamente, ingresar el dato. En este caso, como habíamos ya determinado, ¿no? Esta variable nom es una variable un poco especial, va a contener caracteres. Pongo el segundo mensaje. Asimismo, le pedimos por teclado que ingrese el semestre o el nivel. Entonces, de igual manera, esta variable nivel vamos a manejarla de tipo carácter también, ¿no? Queremos que ingrese ahí un valor, un texto, una cadena de caracteres. Necesito ingresar. Vamos a pedirle que ingrese el porcentaje de asistencia. Pedimos entonces el porcentaje de asistencia y trabajamos con la variable que habíamos definido, no el nombre, porcentaje asistencia. Ya tendríamos el aspecto en cuanto a las variables. Entonces, vamos a utilizar una condicional simple muy básica. Perdón, una condicional doble, ¿no? Vamos a hacer dos procesos, una condicional doble muy básica. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar entonces con esta estructura, ¿no? Con la estructura sí, entonces. Como vemos, acá yo tengo la expresión lógica. Al trabajar por el entonces, se va a hacer es la instrucción por el sí. Y el si no, lo que vamos a hacer por si no cumple la condición. ¿Cuál es nuestra expresión lógica? Vamos a evaluar la variable P asistencia, ¿no? Porcentaje de asistencia. Si porcentaje de asistencia es mayor o igual a 70. Habíamos quedado en que vamos a tomar en cuenta la figura que manejamos dentro de la universidad, ¿no? Entonces, si porcentaje de asistencia es mayor o igual a 70, prácticamente, ¿qué vamos a hacer en las acciones por el verdadero? Vamos a imprimir un mensaje. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir, en este caso, aprobado. ¿Cuál va a ser la instrucción si no cumple la condición? Si no cumple la condición, es decir, no cumple con el 70%, en este caso entonces la instrucción va a ser un mensaje que nos diga reprobado. Los mensajes obviamente se podrían mejorar, ¿no? Aprobado por asistencia, reprobado por asistencia. Bueno, estamos tomando muy en cuenta solo la parte fundamental de acuerdo al enunciado del ejercicio. Y para adornar un poco más la parte y para ver también cómo manejamos este criterio de las variables, voy a escribir justamente, voy a utilizar, ¿no? Porque de cierta forma no he utilizado ni la variable nom ni la variable nivel.
Bueno, entonces para poder utilizar en sí también estas variables, las vamos a utilizar en el momento de visualizar, en el momento de imprimir. Simplemente voy a manejar de manera un poco más adecuada los mensajes como un reporte final. Ya saben que toda esta cuestión de los mensajes lo escribimos o lo manejamos con la instrucción escribir. Entonces vamos a manejar de manera un poco más presentable, digamos así, este criterio en cuanto a, digámoslo así, vamos a hacer un pequeño reporte, ¿no? Bueno, vamos a manejar este criterio. Voy a poner acá reporte. Y voy a trabajar solo con esta parte de mensajes. Entonces, el estudiante ahí vamos a poner el nombre del estudiante, en donde está almacenada la información del estudiante, en la variable nom. Otro mensaje. Ahí va a ir el nivel, ¿no? Esto está almacenado en la variable nivel. Ahí tengo que poner una coma. Simplemente esto es mensajes que quiero que se visualice. Tiene el siguiente estado. Entonces todo esto, como vamos a ver ya en la ejecución, nos va a servir para que mejore la presentación. Vamos a ver entonces cómo manejamos este criterio. Corremos mandamos a ejecutar. Bueno, ya sabemos que no hay ningún error, ninguna falla. Por eso se nos abre la consola. Nos pide, ¿no? Ingresa el nombre del estudiante. Va a asumir cualquier nombre. Luis. Ingresa el semestre. Luis está en cuarto semestre. Ingresa el porcentaje de asistencia. Luis tiene el 80% de asistencia. Vemos que al dar Enter nos aparece esta instrucción, ¿no? El estudiante Luis del cuarto semestre tiene el siguiente estado, aprobado. Revisamos con otro estudiante, Luisa, el semestre del primer semestre, y tiene el 45% de asistencia. El estudiante Luisa del primer semestre tiene el siguiente estado, reprobado. Entonces vemos que se ejecuta. Si es que tiene si cumple la condición, nos imprime aprobado. En este caso, si no cumple la condición, nos imprime reprobado. Gracias por la atención.